Bueno, con musiquita de fondo y todo, Juan, ¿eh? Un Con carnavalito musiquita ahí. de un lindo carnavalito. Bueno, acá está Juan Falco para hablar un poco de lo que es la cultura y la lengua. Exacto, La sí. lengua aborigen. Sí. Y acá en Córdoba podemos hablar en plural, porque ya se han registrado hasta la época de la conquista, cuando llegaron los conquistadores, han registrado, tomado nota de que serán 8 o 9 lenguas. Ajá. 8 o 9 lenguas. Así, aproximadamente. Antes que nada, como para ubicar un poco a quienes estén escuchando la columna en esta serie de encuentros que vamos a tener, me parece importante destacar que el laburo de divulgación que yo hago en las redes sociales parte de tiene como punto de partido una militancia, una responsabilidad, una defensa de la diversidad cultural. Bien. Particularmente de la diversidad lingüística, que es lo que a mí me atañe. Para esto es necesario entender que una lengua, al revés de lo que piensa el sentido común, una lengua es más que un mero medio de comunicación, es más que una forma de hablar. Una lengua es más que un conjunto de palabras que nombran cosas. Una lengua es, además, una forma de entender el mundo, una forma de percibir el mundo, una forma de estructurar los pensamientos, una forma de construir los vínculos sociales, una forma de construir interacciones con el mundo. Todo eso es una lengua. Es decir, tener una lengua implica tener una cultura. Bien. Entonces, cada vez que muere una lengua, se mata una lengua, se impone una lengua sobre otra, estamos achicando esa diversidad de cosmovisiones. No es que la lengua es como un auto o como un electrodoméstico que cuando se rompe o se muere, listo, compramos otro, lo reemplazamos, total, todos los lenguajes son iguales, son diferentes formas de decir lo mismo. No. Cuando una lengua muere, se está muriendo algo que es irreemplazable y es una forma de entender las cosas. La cultura. ¿Sí? Que eso fue lo que pasó de la conquista en adelante en Argentina. A ver, para entenderlo como si yo tuviera 6 años. Si yo digo casa, tengo una imagen de casa. No sé cómo se diría casa en alguna de las lenguas que nos precedieron, pero a lo mejor tenía otro significado la palabra que nombraba el lugar donde habitaban las personas. Exactamente. Y esa palabra casa, vos para aprenderla, la aprendiste viendo una casa o un dibujito. Ahora, una cosa es la casa individual en la que vos te criaste con papá, mamá, hermanos, y otras cosas son, por ejemplo, las casas indígenas o comechingonas de las sierras, que eran casas donde vivían grupos de familia. Entonces, el concepto de casa ya no es esa unidad familiar chiquitita del familiar, sino que hay algo más colectivo. Entonces, cuando uno aprende esa palabra, la aprende asociada a un concepto, y ya cuando uno dice casa, ya piensa en otra cosa. En otra cosa. Que, justo dijiste la palabra casa, que es huasi, en quechua. Entonces tenemos intihuasi, talahuasi, ¿no? Mira vos. Talahuasi es casa del tala, ¿no? Ajá. Intihuasi. Casa del sol. Casa Inti del es sol. sol. Inti De ahí viene es sol. Inti Raimi también. Ajá. Exacto. Mira. Entonces la diversidad de lenguas es diversidad de culturas. Cuando se muere una lengua, se muere algo irreemplazable, que es una cultura. Cuando uno aprende una lengua, está incorporando otras formas de entender el mundo, se está enriqueciendo. El problema es cuando uno aprende una lengua que es ajena, de una cultura que no es la nuestra, cuando uno aprende una lengua de otra cultura que tiene un interés diferente al nuestro, o cuando esa lengua quiere ser dominante, y aprender esa lengua es aprender el lenguaje del dominador. ¿Sí? Eso fue lo que pasó de la colonización hasta el día de hoy. ¿Sí? En Córdoba particularmente desde 1573 con la llegada de Cabrera, pero bueno, es algo que no solo sufrió Córdoba con las lenguas camiare, comechingón, las lenguas anavironas y otras de las que ya vamos a hablar, sino que pasó en todo lo que hoy es Argentina y todo lo que hoy es América Latina. Entonces, defender la pluralidad de lenguas es defender una pluralidad de culturas. Está bien. Mi trabajo, lo que yo hago, es tratar de mostrar esas raíces indígenas originarias que como dice la frase, se han cortado las flores, se han cortado las ramas, se ha dañado el tronco, pero las raíces originarias están vivas, están en cada uno de los cordobeses, de las cordobesas, de los argentinos, de los latinoamericanos. Esas raíces originarias están vivas. En la sangre, si no es en la sangre, es en la tierra que pisamos, en el río en el que nos bañamos, en los cerros que subimos, en las llanuras que caminamos. Esas raíces originarias están presentes en el acento que tenemos. El acento. En el acento. ¿De dónde viene el acento? El acento cordobés. El acento cordobés, exactamente. Es que como que acá les habla un cordobés con un acento... Sí, que no tiene, el acento medio cordobés. Híbrido. Pero, hablemos del acento cordobés, el acento típico acento cordobés. Bien, según estudios que se han hecho sobre el acento, que esto es un estudio muy
Es más que escuchar cómo habla la mona, sino que el estudio del acento implica ir a los diferentes departamentos de Córdoba, ir a Pocho, ir al departamento de San Alberto, ir a Córdoba Capital, irse hasta Tulumba, irse hasta Huinca, Renancó. Sí, porque no son los mismos. Vamos a registrar que hay diferentes acentos, que no hay unas... Parece que hay un solo acento cordobés, pero cuando uno se pone fino, el que habla en Pocho es distinto al que habla en Cura Brochero. ¿Sí? Entonces, el canto, la tonalidad del acento cordobés tiene que ver con ese sonido que era propio de las lenguas que estaban en ese territorio. Si hablamos de el acento en Mina Clavero o en Villa Dolores, estamos hablando de un acento chuncano, exactamente, transerrano. Si hablamos de del acento del norte cordobés, por decir de la parte de Tulumba o del acento de Cruz del Eje, ya tiene otra impronta, porque en la parte de la parte norte de la cordillera serrana, de la sierra cordobesa, había otras etnias. Y cada etnia que habitaba a lo largo de las sierras no era siempre la misma, había diferentes dialectos. ¿Y cómo es? Bueno, y en el caso de Córdoba capital. En el caso de Córdoba capital, que este acento se le ha clasificado como acento esdrújulo, ¿sí? Porque tiene esa acentuación en la sílaba pretónica, que es antes de la acentuación, por ejemplo, presentación, yo estiro la A, que es la que está anterior a la tónica. Claro. Pero bueno, que hay diferentes formas igual de estirarla y de acentuarla, como decíamos. Pero bueno, particularmente en Córdoba, cuando en 1573 llega Jerónimo Luis de Cabrera, recordemos que a él lo había mandado a fundar una ciudad Salta. Sí. Él desacata, funda Córdoba, porque en Salta sabía que se lo iban a comer. Después de fundar Santiago del Estero, funda Córdoba. A los 2 meses lo decapitan. Él está enterrado en Santiago del Estero por haber desacatado. De ahí en adelante, un misionero muy famoso jesuita que vino de España fue Alonso de Bárcena, que este misionero jesuita español en el siglo XVI registró. Él dijo lo siguiente: en este territorio, a orillas del Suquía, encontramos que hay una lengua originaria distinta cada 5 leguas. 20 kilómetros sería. Perdón, me equivoqué, cada media legua. ¿Media legua? Cada media legua. 2 kilómetros. Una legua es 5 kilómetros. 5 kilómetros. Dicen que es 1 hora caminando, pero bueno, varía, 5 kilómetros aproximadamente. O sea, cada 2 kilómetros y medio, que para visualizar un poco lo que es la distancia entre el Patio Olmos y Ciudad Universitaria, había una lengua y después otra lengua. No quiere decir que eran 2 lenguas hiperdistintas. No, claro. Pueden haber sido 2 dialectos diferentes de la etnia camichingón, ¿no? Entonces, aproximadamente él calculó que se hablaba alrededor de ese territorio entre 8 y 9 lenguas. Dentro de lo que es, nosotros tenemos muy asociado la cultura indígena de Córdoba a lo comechingón. Correctamente se dice camichingón, no comechingón, y también a los anavirones. Pero había otra diversidad de pueblos originarios en Córdoba. Dentro de lo que es la etnia camichingón se identificaron 6 dialectos, y esto tiene que ver con los acentos que vos decías recién. El dialecto eña, ¿sí? Voy a nombrar diferentes dialectos que entran dentro, se engloba dentro de lo camichingón. Sí. Eña, que eso habitaban en lo que es la zona de Minas y Cruz del Eje. ¿Sí? Otro dialecto, el camiare, que es lo que hoy sería departamento de San Alberto, de San Javier, Calamuchita y el Valle de Conlara, que ahí ya estamos en San Luis. Hay una bodega que se llama así. Exactamente, sí. Entre San Luis y Córdoba, recordemos que ese límite es político en el mapa, porque somos muy parecidos. Yo justamente estuve en Merlo y el acento es muy parecido, se escucha mucho cuarteto, se toma vino con Priti y bueno, antepasados, bueno, ni hablar que las sierras son muy parecidas. Otra lengua más que se hablaba es la michilingüe, ¿no? Otro dialecto más del camichingón. Eso ya es bien puntano, bien de San Luis. Otro dialecto es el lindama, que eso era sur de Santiago del Estero. ¿Ok? Ya estamos más al norte. Otro dialecto es el ticas, en la zona de San Carlos Minas. Y otro dialecto es el emis, en la zona de Quilino. Entonces, vamos a encontrar que en Córdoba, según cada región, cada zona, tenía su propio dialecto. Entre ellos se entendían, pero eran lenguas distintas. Entonces, el habla cordobesa, el acento, está muy marcado por este pasado de lenguas camichingonas, sanavironas, la lengua cacán, que es la lengua oficial, por así decirlo, de la cultura diaguita. Los diaguitas habitaron desde norte de San Juan, San Luis, hasta La Rioja, Salta. O sea que no se puede establecer ese alargar la vocal pretónica, la sílaba pretónica, sí. de dónde viene, sino que en realidad
puede ser de la conjunción de varias de esas lenguas. Exactamente, sí, que todas evidentemente tenían esa todas tienen característica. una matriz en común, al Claro. menos las que nombré recién. O sea, Ahora, la lengua sannebrona es otra lengua distinta. Ahora, qué loco que el idioma español, a la hora de hablarlo, tome esa característica de la lengua, ¿no? Exacto, sí. Se ha hablado de la hipótesis de que el acento cordobés viene de la zona de Córdoba-Andalucía. Claro. El acento andaluz. Sí. Yo los escuché hablar, está bien, andás a ver cómo hablan en el 1500, ¿no? Sí. En el andaluz, pero No bueno. parece. Exactamente. Esa forma chuncana que se le dice de hablar Sí. ese acento, tiene, así como en San Juan tienen su propio canto, Sí, sí, así sí. como en Jujuy, la explicación más coherente parecería ser que es cómo enraizó el español Sí. en cada territorio. Entonces uno puede pensarlo de dos maneras, que se impuso el español, que el español se devoró Sí. a las lenguas indígenas. Uno puede pensar también que el canto de las lenguas indígenas se devoró al español. Claro. ¿No? Como ¿Y vos que qué pensás? Que es así, ¿no? me gusta pensarlo de las esa dos manera, maneras. De las dos maneras. Sí, exactamente. O sea que no está absolutamente definido ese tema, de dónde viene el canto. Puede que sea eso, puede que venga de Andalucía o puede que sea de las lenguas originarias. Yo entiendo que está como avalado en los últimos estudios que se han hecho sobre las lenguas que tiene que ver con lo indígena. Con lo indígena. Ese canto cordobés Tiene que ver con lo indígena. Tiene que ver claramente con lo indígena. Juan, la cortamos acá y seguimos la semana que Semana viene. que viene nos venimos con significados, nombres de cerros, de Sí, ríos, de pueblos, de buenísimo. departamentos de Córdoba para ya meternos un poco en la Claro, carne la de todo palabra, sí, para darnos cuenta qué tan viva está la lengua. Exactamente. Gracias, No, por favor. Juancito-Piedra. Para ustedes, Juan Falco con Bien, nosotros.